va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y el tema del día de hoy es la crianza respetuosa, que quedó ahí ganador en la encuesta semanal, que recuerde, si usted no se ha suscrito, suscríbase, póngale la campanita, porque ahí semana con semana mi productor le está haciendo el espacio para que usted pueda opinar sobre los temas que quiere que nosotros vayamos tratando en este programa. Y este programa, justamente como lo digo, va a ser de la crianza respetuosa. ¿Qué es eso de la crianza respetuosa? Le voy a ser sincero, a mí también de repente como que me tomó de sorpresa, ¿no? ¿A qué se refería la gente? Pero vamos revisando las tendencias que hay alrededor de los temas. Eso le va tocando a mi productor, yo nomás estoy acá para cubrir el contenido. Y me llamó mucho la atención la forma en la que se le menciona a la crianza respetuosa, porque siempre que escuchamos algo así, pues como que nos estamos imaginando que habría el revés de esto, ¿no? La crianza irrespetuosa, ¿cómo sería todo esto? Y en donde está el punto de referencia es en cómo últimamente se va tomando como una manera más estructurada de educar a los niños, dejar cualquier elemento de violencia fuera de la ecuación, ¿no? Y esto igual y ya ahorita nos parecería muy normal, pero es cosa de irnos 2 generaciones, 3 generaciones para atrás, y era la cosa más normal que a los niños en las escuelas se les golpeara, ¿no? Que hubieran castigos físicos. Digo, a mí todavía me tocaron castigos físicos en la escuela, ¿no? Que lo pararan a uno en el sol, ¿no? O que lo pusieran a dar vueltas a un patio, o que te pusieran a cargar cosas, libros, ¿no? A manera de castigo, tal cual. O hasta la manera de referirse de los maestros de uno, ¿no? Había ciertos lugares en donde, por ejemplo, no se te mencionaba por tu nombre, se te hablaba por tu número de lista. Entonces imagínense, ¿no? Nada más ahorita pensar en ese uso, ¿no? Pues sería como para que demandaran a alguien, ¿no? Y lo cancelaran. Pero hay que pensar de dónde viene todo esto, porque ha sido una transición en los últimos 40, 50 años de una educación muy estandarizada, autoritaria, a empezar a darle un giro distinto a las cuestiones de la educación. Y esto también, fíjese nada más, de repente nos queremos hacer pensar que somos una especie, bueno, súper avanzada, súper elaborada, moderna, con inteligencias artificiales. Pero ¿cuánto tiempo llevamos de civilización? O sea, ¿cuánto tiempo llevamos, que le gusta, unos 20,000 años como civilización? No como especie, como civilización, ¿no? Y en este momento, ¿no? Que sería como el si lo contáramos desde el principio, ¿no? Desde el primer templo, las primeras como muestras de que ya había una organización de civilización, pues llevaríamos como 22,000 años. Y hace 21,950 años nos empezamos a cuestionar cómo sería la mejor manera de educar a las criaturas, ¿no? O sea, es algo que igual y nos parece barbárico, ¿no? Hablar sobre la violencia y sobre todas estas cosas. Pero hay que entender que la educación, ¿no? Desde la crianza en casa hasta la educación formalizada, como las escuelas, es algo relativamente nuevo. Las universidades siguen siendo algo relativamente nuevo en el espectro de toda nuestra historia, ¿no? O sea, en el ángulo de toda nuestra historia es un pedacito nada más de cómo se van estandarizando ciertas formas de criar y de educar a los niños. Entonces, fíjese cómo antes de entrada, por ejemplo, pensar en una escuela, las escuelas así como las conocemos, pues no existían. Las personas que tenían acceso a la educación era por tutores. Era porque se contrataba un maestro en el área, ¿no? Un maestro de música, un maestro de literatura, un maestro de matemáticas, que se le iba a dar clases, ¿no? A la criatura, al niño, a la familia tal vez, ¿no? Y pues todos los demás analfabetas en el pueblo, ¿no? O sea, realmente sin ese tipo de educación. ¿Y cómo se va estandarizando todo esto alrededor de que ya hay una escuela, de que hay guarderías? Fíjese nada más el concepto de una guardería, lo raro que sonaría hace 500 años, ¿no? O sea, como ¿por qué necesitarías un lugar para dejar a tu niño, ¿no? Pues hace 500 años no estábamos en una situación industrializada, ¿no? Era muy diferente el tipo de trabajo que se tenía, era muy diferente nuestras posiciones en la sociedad. Y esto se lo voy diciendo porque justamente ahorita es cuando se están haciendo todos estos ajustes, y hay que entender que si llega alguien con un apellido extranjero, no impronunciable, no hay que tomarlo por sabio, porque todas estas cosas apenas se están acomodando, apenas nos estamos dando a la tarea de saber
cómo es la mejor manera de educar a las criaturas, ¿no? Una manera más adecuada de tratar. Si nos fuéramos 200 años hacia atrás, ¿no? Que tampoco es tanto, fíjese, o sea, por ejemplo, ahorita podemos encontrar personas que tienen 90 años y pues no es tan raro, ¿no? Entonces, si nos vamos 200 años para atrás, la psicología todavía estábamos dándole baños fríos y calientes a las personas para ver si se les quitaba la ansiedad. O sea, no ha pasado tanto tiempo hasta que ahorita ya estamos empezando a entender cómo van funcionando un montón de cosas. Las neurociencias tienen poquitito tiempo de haber existido, de estar viendo toda la relación, por ejemplo, del comportamiento con diferentes áreas del cerebro. Entonces, una vez más, de repente vamos escuchando ciertas como propuestas educativas o de crianza y nos puede sonar muy apantallador, pero hay que entender que todas estas cosas aún están como en una fase experimental. Y justamente esa es la manera en la que quisiera abordar este tema. Fíjese cómo de una anterior postura de que nosotros nos tendríamos que manejar como autoridades, ¿no? Casi dictatoriales en casa, en la crianza de los niños, se ha intentado dar un giro en donde la responsabilidad, más bien, se le va poniendo a la libertad que se le dé al niño, ¿no? ¿Qué se quiere decir con esto? Desde una postura autoritaria, nosotros le tendremos que decir al niño qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, dónde lo tiene que hacer, y fíjese cómo, como estamos fungiendo como esa autoridad suprema, no hay nada que nos vaya a cuestionar ese niño. Y si el niño no quisiera responder a esto, nosotros tenemos la oportunidad de castigarle, ¿no? La oportunidad de coercionarlo con violencia, con manazos, con nalgadas, con como se nos ocurra. ¿Por qué? Pues porque esa era la manera en la que nosotros íbamos escuchando que se deberían de hacer las cosas, ¿no? Y va teniendo un trasfondo medio sadomasoquista si lo quisiéramos investigar todavía más. Pero fíjese cómo antes se decía cosas espantosas, no espeluznantes. Con sangre la letra entra, se llegaba a decir en las escuelas, ¿no? O sea que si no quieres aprender, con unos golpes se te quita con unos golpes se te quita esa predisposición a la flojera, ¿no? y a la desidia ante la educación, lo cual no podría estar más equivocado, ¿no? Y está muy equivocado ¿en qué sentido? Porque nos hemos ido dando cuenta a lo largo de nuestros estudios como humanidad sobre la psicología que el castigo no es el mejor reforzador, ¿no? Que si nosotros queremos establecer una conducta, el castigar a la criatura que nosotros estamos queriendo entrenar no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque dependiendo del grado de complejidad de la criatura, lo único que estamos haciendo es o volver a una criatura obediente o ni siquiera en ese sentido, ¿no? De que haya un tipo de razonamiento, sino que el castigo solamente resulta eficiente cuando se está presente para castigar a la otra criatura, ¿no? O sea, por ejemplo, lo vamos a ver muy clarito en ciertos adultos que si no ven ningún policía, ningún tránsito cerca, los altos y los sigas y los semáforos y los cruces peatonales es como si no existieran, ¿no? Si no está la autoridad ahí para ejercer esa función, todo se vale. Y esto es lo que muy normalmente vemos, ¿no? Entonces, fíjese cómo ahí la propuesta es que en lugar de un castigo se tenga un refuerzo positivo, ¿no? Se eduque con, ¿cómo se puede decir? Como con compasión, con empatía a los niños y a las personas que nosotros quisiéramos atribuirles esta educación nueva que nosotros estamos intentando poner. Pero, ¿qué va a pasar ahí? Fíjese cómo, al momento en el que nosotros sentimos que ya no podemos utilizar castigos o que no se debería de hacer de esa manera, es como si fuera el revés. ¿Se acuerda de lo que estábamos hablando al inicio del programa? De la crianza respetuosa. Entonces, ¿cuál sería? Una crianza irrespetuosa, ¿no? O sea, como que la primera era una crianza irrespetuosa y ahora tendríamos que respetar los deseos del niño. Fíjese nada más en el terreno tan complejo que nos vamos a meter en estos programas. Tendríamos que respetar los deseos de los niños con tal de tener una crianza respetuosa con ellos. Porque, pues, si usted ha tenido niños cerca, tienen unas ideas muy raras de qué es lo que deberían de hacer y cómo deberían de ocupar su tiempo, ¿no? O sea, si un niño lo dejamos con un costal de azúcar, se la va a comer a puños, ¿no? No le va a importar que si le hace daño, que si lo demás, hasta que se vomite el niño y seguramente el niño, como no va a tener la posibilidad de entender lo que está sucediendo, se lo va a volver a comer, no importando lo que le sucedió. Y esto no se nos quita hasta que estamos muy, muy grandes y tuvimos la oportunidad de hacer un cierto trabajo de abstracción.
porque si no, ni así se nos quita. Podemos ver personas de 20, 30, 40, 50 años que siguen reaccionando de la misma manera, que están molestos con la situación de que alguien les quiere enseñar algo y que solamente están manejándose de una manera impulsiva. Entonces, regresamos a la pregunta, ¿tendríamos que respetar los deseos de los niños para educarlos? ¿O qué es a lo que nos estamos refiriendo? Porque también me di a la tarea de investigar un poquito qué es lo que otras personas van entendiendo por crianza respetuosa, ¿no? Y se dice que se tienen que poner límites y que tienen que ser muy claros. Pero, por ejemplo, ¿cómo sería un límite claro que no fuera coercitivo? Vamos a entender qué es esto. Para un niño que no quiere ir a la escuela. Si un niño no quiere ir a la escuela, ¿qué le vamos a decir? Que se vale. Que puede hacer de su vida otra cosa si no quiere. ¿No? Porque estamos hablando de una educación muy básica y los niños no van a querer. ¿Por qué no van a querer? ¿Por qué un niño no quiere ir a la escuela? Por un millón de circunstancias, ¿no? Podríamos darnos cuenta de que el niño no quiere ir a la escuela porque se va a separar de sus padres, porque lo obligan a hacer cosas que no son divertidas, ¿no? Porque hay algo que le genera frustración. Y esto, pues en la vida, en general. Si se fija, lo que estamos haciendo al llevar a los niños a la escuela es que se vayan acostumbrando a ciertas condiciones que van a encontrar en su madurez. Pero si nos vamos por este lado de que los límites tienen que ser acordados por ambos, ¿no? Que los niños tienen cierta sabiduría, pues entonces ya le estamos tomando la opinión a alguien pues que no está calificado para eso, ¿no? Con los niños. Y esto solamente hablando como de un aspecto muy en específico, porque esto también lo hemos llegado a escuchar en otras circunstancias, por ejemplo en los programas que tenemos de preguntas y respuestas abiertas del auditorio. Alguien en algún momento hablaba sobre toda esta situación de la diversidad sexual y cómo se le podía plantear a eso a un niño, ¿no? Que el niño nos empezara a decir que él quería ser de otro sexo, ¿no? Y un niño, estamos hablando de un niño, no estamos hablando de un adolescente, de una persona de 20 años, no, estamos hablando de un niño de 3, 4 años que él lo que quiere es ser una niña, ¿no? Y es un niño o una niña que quiere ser un niño, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que los niños en esa edad, así como quieren ser niña, niño, quieren ser astronauta, quieren ser un hipopótamo, quieren ser un sofá. No es que tengan nada cuajado en su cabecita todavía como para darles la oportunidad y digamos como la libertad de que tomen esas determinaciones en su vida. Entonces, dentro de este modelo de ser respetuosos con los deseos de los demás, nos vamos a meter en un apuro. Y eso es justamente a lo que quisiera llegar con este video, con este primer video. Que el respetar al otro, no quiere decir respetar enteramente los deseos del niño en su crianza. El educar a alguien, ¿no? Y fíjese en el problema que me voy a meter por estar diciendo estas cosas en voz alta. Educar a alguien forzosamente es un acto violento. No es una cosa que tenga que ver enteramente con el amor, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos intentando es que esa persona se forme de cierta manera, como si fuéramos un contenedor. Imagínense, es como si fuera un río, ¿no? De agua, o la lluvia. Y nosotros lo que estamos haciendo es que estamos poniendo un cántaro para que el agua se haga la forma del cántaro, para que tenga un uso. Porque la lluvia pues sí está muy bonita y el río está muy padre, girando ahí, pero no puede tener una utilidad para la sociedad si no está dentro de un cántaro. Y esa es la educación, en todos sentidos. Cuando empezamos a hablar sobre los límites, fíjese cómo nos podríamos ir desde el principio a hablar, por ejemplo, del control de esfínteres. ¿Por qué yo, como ser humano pensante, no puedo descargar mi vejiga en el lado que a mí se me dé la gana? ¿No? O sea, ¿por qué los demás se van a sentir ofendidos porque yo orine en algún lugar? ¿No? O sea, ¿cuál sería el problema? Fíjese cómo es lo más básico, ¿no? Y que ahorita nosotros esto podríamos decir, oye, pues si una persona adulta está orinando en un lugar, le podemos hablar a la policía porque eso es una falta a la moral, porque es una falta administrativa, porque está ensuciando la ciudad, porque son un montón de cosas. Pero a ver, ¿yo por qué no podría? ¿No? Si es una cosa tan natural, no estoy dañando a nadie, ¿no? Igual y no le voy a orinar a nadie encima, ¿no? Pero pues voy a buscar un árbol, tal vez me puedo medio esconder. ¿Por qué no lo puedo hacer? Fíjese cómo nos vamos a encontrar con un montón de esas situaciones ¿por qué no lo puedo hacer? ¿No? Y la respuesta es, porque tienes que renunciar a ciertas libertades, a ciertas satisfacciones para poder convivir en sociedad. Ese es el fondo de la educación.
¿no? Cómo tenemos que renunciar a un montón de las cosas que nosotros quisiéramos hacer en pro de poder estar con los demás, ¿no? ¿Por qué no puedo simplemente tomar a una mujer si se me da la gana? ¿Por qué no? Porque la otra persona también tiene derechos. Pero si yo soy más fuerte. Fíjese cómo es ir en contra de algo que nosotros podríamos pensar natural, ¿no? Y que eso natural es lo que muchas veces se va entendiendo como si fuera nuestra sabiduría ancestral, ¿no? O sea, como si nuestros instintos fueran los buenos y estuviéramos apachurrándolos con esta educación. Y esto, digamos que sería lo más básico alrededor de respetar y de no respetar ese tipo de deseos, porque luego nos vamos a ir dando cuenta de que, por ejemplo, para educar a un niño a que renuncie a esta parte de los esfínteres que estábamos diciendo, no es necesario golpearlo, ¿no? Esto ya lo vamos a ver ahora sí como si fuera ese balance de extremos, ¿no? Bueno, es que o le permito todo a la criatura o lo castigo fuertemente, pero no es como si solamente tuviéramos esas dos opciones. Fíjese cómo la alternativa está en cómo vamos a reforzar ciertas conductas. Y cómo vamos a reforzar ciertas conductas siempre va a tener que ver con una cierta violencia. Así estuviéramos dando nosotros premios, lo que estamos haciendo es que estamos negando el premio, negando un bienestar a la criatura si no estamos recibiendo el resultado que nosotros estamos esperando del otro. Y eso es violento, ¿no? Digo, evidentemente que es otro tipo de violencia, no estamos hablando de que le estamos dando de golpes al otro, pero estamos privándolo de algo que está en nuestro poder, que pudiera darle a la otra persona y que estaría mejor. Y esto, si nos vamos recorriendo, nos vamos a ir dando cuenta de que donde está condicionada toda esta situación de la educación es con el afecto, como la condición de aprender, de ceder a todas estas cosas es que los demás nos quieran. Entonces, fíjese cómo se va haciendo una cosa muy compleja, muy complicada, hablar de cómo podríamos ser respetuosos con la educación de nuestros hijos. No es simplemente pedirle las cosas por favor. Fulanito, por favor, recoge tus juguetes. No, no va por ese lado, porque no nos está haciendo a nosotros ningún favor, ¿no? Tampoco tiene que ver con que entonces vamos a llegarle a sopapos a fulanito porque no recogió sus juguetes. Pero ¿cómo es que nos podemos plantear esta circunstancia? Porque es un problema realmente. ¿Cómo vamos a poder formar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a poder formar a estas criaturitas que están bajo nuestra responsabilidad de una manera respetuosa? Y respetuosa con su dignidad, no con su opinión. Y con eso nos vamos a quedar en este video. La cuestión de respetar es respetar la dignidad del otro, no la opinión de un niño. La opinión de un niño no debe de valer en su educación. Muy bien. Si le va gustando el programa, quédese con nosotros porque justamente de esto vamos a partir en el siguiente. Por el día de hoy acá se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.